Cordial saludo. Legislación laboral, preguntas fase 3, hipótesis. Integrantes: Leiby Adriana Rivas Díaz, Yerly Marley Cerquera Peralta, Jamie Constanza Corredor y quien les habla, Nidia Rocío Guerrero. Primera pregunta: ¿este tipo de contrato es válido para la ley? ¿Qué dicen los tratados internacionales? El contrato presentado en el caso es aparentemente un contrato de obra-labor, pero por la duda que surge según una de las cláusulas podría determinarse como un contrato a término indefinido, que según la ley es completamente válido, ya que según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo se estipula que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante la remuneración. En el artículo 47 se determina la duración indefinida como uno de los tipos de contrato. Este es el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no está determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio. Será contratado a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia de trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con la antelación no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace. En caso de no haber aviso oportuno o de cumplirse solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, numeral 7, para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Pregunta número 2. ¿Cuál de las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo del trabajador Alberto Osorio Rodelo podría enmarcarse en normas laborales? Partiendo de la vigencia de los hechos y el contrato que tiene en su poder el Ministerio de Trabajo, la cláusula que enmarca norma laboral es en la que el contrato no se acaba cuando termine la obra, ya que las otras cláusulas, a pesar de que hacen parte del contrato de trabajo, están vulnerando los derechos del señor Alberto Osorio Rodelo. Tercera pregunta: ¿existió acoso laboral en el presente caso? Sí. Según la Ley 1010 de 2006, artículo 2, en la cual se distinguen las siguientes modalidades de acoso laboral: maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. En el caso del señor Osorio, él fue víctima de maltrato laboral, discriminación laboral, ya que él pertenecía al sindicato, motivo por el cual era discriminado, inequidad laboral, ya que sobre él pesaba mucha de la responsabilidad que competía a otros trabajadores, desprotección laboral, ya que no contaba con ningún tipo de prestación social, ni mucho menos con los implementos necesarios para desarrollar sus funciones. ¿Qué otros derechos tiene Alberto Eugenio Osorio Rodelo? Tiene derecho a que el empleador cumpla con sus obligaciones estipuladas según el artículo 57 como obligaciones especiales del empleador, como lo son: poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores; procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud; prestar inmediatamente, en caso de accidente o enfermedad, a este hecho en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe eventualmente de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias; pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos; guardar absoluto respeto de la dignidad personal del trabajador y sus creencias y sentimientos. De las anteriores obligaciones, prácticamente ninguna se cumplía en el caso del señor Osorio. No se le dieron sus elementos de protección personal, no se le prestaron los primeros auxilios por parte de la empresa, fueron sus compañeros quienes le atendieron. Se vulneraba su dignidad personal y sus creencias. También tiene derecho a la indemnización por despido injustificado según el artículo 64, terminación unilateral de contrato de trabajo sin justa causa, ya que no existió causa para que el empleador cancelara el contrato del señor Osorio, ya que él se encontraba recuperándose del accidente laboral que había sufrido. Quinto,
Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador de la construcción. Según la Constitución Política de Colombia, artículo 39, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción de acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán a la orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo proceden por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho. Pregunta 6. ¿Considera usted que el trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo tiene un accidente de trabajo o un accidente común? El señor Alberto Osorio tuvo un accidente laboral según el artículo 199, definición de accidente. Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa de la víctima. Pregunta número 7. Indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de accidentes de trabajo y accidente de origen común. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral serán reconocidas y pagadas por la administradora de riesgos laborales en la cual se encuentra afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente de trabajo o en el caso de la enfermedad laboral en el momento de requerir la prestación. Cuando se presente una enfermedad laboral, la administradora de riesgos laborales ARL que asume las prestaciones podrá repetir proporcionalmente por el valor pagado con sujeción y en la misma proporción al tiempo de exposición al riesgo que haya tenido el afiliado en las diferentes administradoras, entidades o a su empleador por haber tenido periodos sin cobertura. Pregunta número 8. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. Conforme al artículo 24 de la Ley 1562 de 2012, dispone: las administradoras de riesgos laborales ARL pagarán las entidades promotoras de salud EPS el valor de las prestaciones asistenciales y económicas de eventos calificados en primera oportunidad como de origen laboral, incluidas las pagadas dentro de los 3 años anteriores a dicha calificación y que hayan sido asumidas por las entidades promotoras de salud. El reembolso se efectuará dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de la solicitud, siempre que la misma cumpla con los requisitos que señale el reglamento que para el efecto se haya expedido o expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio de Trabajo y sin que se haya formulado objeción o glosa seria y fundada en cuanto al origen atinente a la solicitud de reembolso por parte de la administradora de riesgos laborales. Pregunta 9. ¿Tiene derecho el trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo a algún tipo de pensión? Sí. Según el artículo 204, prestaciones, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales dan lugar a las siguientes prestaciones. Primera, asistencia médica o farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria hasta por 6 meses, comprendidos los exámenes complementarios como radiografías, consulta de especialistas, las prescripciones terapéuticas completas como transfusiones y fisioterapia y el suministro de aparatos de ortopedia y prótesis que sean necesarios. Segunda, además en las siguientes en dinero según el caso. En caso de incapacidad temporal, el trabajador tiene derecho a que se le pague el 75% del salario ordinario mientras dure esa incapacidad y hasta el límite de 6 meses. En caso de incapacidad permanente parcial, el trabajador tiene derecho a una suma de dinero en proporción al daño sufrido, no inferior a un mes ni superior a 23 meses de salario. Esta suma se fija en caso de accidente de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades que aparece adoptada en el artículo 211 y en caso de enfermedad profesional de acuerdo con el grado de incapacidad. Las incapacidades de que trata este ordinal serán fijadas por el médico del patrono y en caso de controversia por los médicos de la Oficina de Medicina e Higiene Industrial y en defecto por los médicos legistas. A continuación se relaciona la tabla de evaluación de incapacidades producidas por los accidentes, en la cual podemos determinar la aplicación de esta
de estas indemnizaciones al señor Osorio. Pregunta número 10. Indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales. Según el artículo 199, definición de accidente. Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa de la víctima. Pregunta número 11. En caso de fallecimiento del trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo como consecuencia del suceso. Artículo 212. Pago de prestación por muerte. La calidad de beneficio de la prestación establecida en el ordinal E del artículo 204 se demuestra mediante la presentación de las copias de las partidas eclesiásticas o registros civiles y de las pruebas supletorias que admite la ley, más una información sumatoria de testigos que acrediten quiénes son los únicos beneficiarios, declarándolos por su número y nombres precisos y la razón de serlo. Comprobada así dicha calidad y hecho el pago a quienes resulten beneficiarios, el empleador respectivo se considera exonerado de su obligación y en caso de que posteriormente aparezcan otros beneficiarios, aquellos que hubieran recibido el valor de la prestación están solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios las cuotas que les correspondan. Antes de hacerse el pago de la prestación, el empleador que la hubiera reconocido debe dar aviso público con 30 días de anticipación, indicando el nombre del fallecido y las personas que se hubieran acreditado como beneficiarias. Tal aviso debe darse en la prensa del lugar por 2 veces a lo menos y en donde no existieran publicaciones periódicas por medio de una nota al alcalde del municipio, quien le dará a conocer por bando en 2 días de concurso. Este aviso tiene por objeto permitir que todo posible beneficiario se presente a reclamar. En el caso del último inciso del ordinal E del artículo 204, la dependencia económica se acredita por los medios probatorios ordinarios. Pregunta número 12. Si como consecuencia de la pérdida de la mano, la ley lo cobija para seguir trabajando. Según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se califica de inválida a la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. En el evento que la pérdida de la capacidad laboral sea del 50% o más, da lugar al reconocimiento de las prestaciones por invalidez causada por enfermedad común. La administradora de pensiones en la cual se encuentra afiliado el trabajador debe verificar que se cumplan requisitos como haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de declaración del estado de invalidez. En este caso, si está afiliado a un sistema de pensión. Para el caso del señor Alberto Osorio, quien perdió su mano derecha, esto le impide realizar su labor. Es por eso que el señor no puede emplearse nuevamente. Gracias.